Un gran saludo a todos. Bueno, como se había indicado en el video anterior, vamos a seguir con la dinámica de la respuesta a 100 preguntas que se han formulado en mi fanpage a partir de este contexto de cuarentena, ¿no? En que me pareció relevante organizar una dinámica de que quienes siguen mi página libremente puedan dirigirme preguntas sobre los tópicos de economía, filosofía y teología. En esta segunda parte vamos a tratar lo que es filosofía y teología, que de hecho abarca la mayoría de preguntas que me han hecho. He de decir que, como se explicó a su vez en el video anterior, lamentablemente he tenido que dejar varias preguntas fuera. Muchas preguntas pues no seguían alguna de las reglas, pero de todas maneras eran interesantes. La regla que era más difícil seguir era la 3, que es tomar un tema muy concreto. En todo caso, he tratado de hacer el esfuerzo de incluir las preguntas más interesantes aquí. He de decir también que hay personas que han hecho más de una pregunta. En esos casos, pues he tratado de seleccionar una de las tantas preguntas que han hecho algunos, en la medida en que hay que sacar un número redondo como 100. Bueno, sin más preámbulo, porque son bastantes preguntas, vamos a empezar. Sección de filosofía y teología. En línea con la numeración, entonces, vamos a la pregunta 27. ¿Es posible refutar el solipsismo? El solipsismo es una postura filosófica que sostiene que el sujeto solo puede conocer su propia realidad. O sea, que yo solo puedo conocerme a mí mismo y que cualquier cosa del mundo externo en sí no podría ser establecida. El solipsismo desde esa perspectiva plantearía que de lo único que podemos tener certeza es de nuestra propia existencia individual, cada uno. ¿Cómo refutarlo? Bueno, a ver, si estás conversando con alguien que sostiene el solipsismo, simplemente métele una patada y ya está refutado el solipsismo. No creo que vaya a seguir creyendo que su existencia es la única. Por supuesto, un solipsista podría apelar al absurdo de decir, no, es que toda esta realidad externa es una realidad que yo estoy proyectando con mi mente, pero que no es real. No es realidad, sino es ilusoria, al fin de cuentas. Sí, el solipsista podría decir eso, pero es una postura altamente irrazonable. En primera instancia, si le pegas una patada al solipsista, le podría decir, ¿te esperabas esto? ¿Estabas proyectando esto con tu mente? O hasta podrías ser cruel y dirías, ya, si todo es una proyección de tu mente, ¿por qué ella no te ama? Es decir, en el mundo encontramos que hay cosas que no son de acuerdo a nuestras expectativas, cosas que nos sorprenden, cosas que no nos esperamos, cosas que traen sufrimiento, cosas que no conocíamos y que después pasamos a conocer. Entonces, dado todo ese conjunto de eventos, el pensar que el solipsismo es cierto y que lo que llamamos realidad es una proyección de la mente individual es un absurdo. Pregunta 28. ¿Cuál es la visión que adoptas en ética normativa? Fundamentalmente tomo una visión aristotélica de la ética. Me gustan mucho las categorías de la ética clásica y en particular pues coincido mucho con lo que dice Aristóteles en la Ética Nicómaco. Por supuesto, esto, como desde el tomismo se plantea, se puede complementar muy bien con la perspectiva cristiana. Hay un conjunto de virtudes humanas, la prudencia, la templanza, que se pueden descubrir desde la razón natural, y luego, en el plano cristiano, las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad. Creo que el esquema de Aristóteles se puede complementar bien con ello. En la visión de Aristóteles, la ética tiene que ver con fines, no con normas abstractas que haya que seguir irremediablemente, ni tampoco con un relativismo. Aristóteles va a la estructura de los seres, en particular del ser humano, y encuentra una estructura teleológica, es decir, que tiende hacia un fin, que tiene un propósito. Por lo tanto, el entendimiento de la ética de Aristóteles es que las virtudes son para llevar a la realización del hombre, hacia su propósito. Esa es la visión de ética normativa que yo adopto. Los valores morales son en términos de la realización de la existencia del hombre. Pregunta 29. ¿Es correcto apelar a la objetividad moral como normas ineludibles? Creo que no. La objetividad de la moral tiene que ver con la objetividad del bien, que para los teístas existe de forma trascendente y ciertamente muy real
en Dios. Dios como el sumo bien. Ahora, si por moral o valores morales entendemos la aplicación de este bien a los contextos de interrelaciones humanas que tenemos, pues entonces ciertamente no se puede entender como unas normas inamovibles absolutas. Les pongo un ejemplo. No matar. Ya. ¿Cuál es el fundamento ético del mandato de no matar? Pues el valor de la vida humana. Entendemos que el ser humano es en sí mismo algo bueno. O sea, que tiene una cierta bondad. Entendiendo que el ser humano tiene cierta bondad en su existencia, no digo que no tenga maldad, ojo, pero entendiendo que el ser humano tiene una cierta bondad y un valor intrínseco, entonces disponer arbitrariamente su vida, matarlo, sería moralmente ilegítimo. Esto como norma en principio y con un fundamento objetivo, el valor intrínseco del ser humano. Pero que tenga un valor objetivo no es lo mismo decir que sea una norma absoluta, ineludible. Por ejemplo, se reconoce en distintas tradiciones morales, incluyendo la cristiana, el derecho a la legítima defensa. Si viene un asesino a atacar a mi familia, puedo legítimamente defender a mi familia. Y si eventualmente en proteger a mi familia no hay otro medio más que matar al asesino, no es que se diga que eso está bien, pero se entiende que es permisible, que uno estaría actuando dentro de lo moralmente permisible. Si el derecho de defensa propia de nivel individual lo aplicamos a nivel social, pues también está. Los países pueden legítimamente tener ejércitos para protegerse. No digo para agredir arbitrariamente a otros, pero sí para protegerse de las agresiones arbitrarias. Entonces, ciertamente la noción de no matar, si bien tiene un fundamento objetivo, no hay que entenderla como una norma ineludible, ¿no? Pregunta 30. ¿Qué opinas sobre la tesis filosófica de que los valores morales pueden ser objetivos sin tener que apelar necesariamente a Dios, sino solo apelando a la ética y las virtudes propuesta por los filósofos griegos? Ya. Aquí hay que entender bien la ética y las virtudes de los filósofos griegos, porque decir filósofos griegos engloba demasiado. Pensemos en uno de los más importantes filósofos griegos, Platón. Platón ciertamente va a propugnar un conjunto de valores morales, pero en última instancia va a decir que están sustentados en una instancia trascendente, la idea de bien, que Platón en cierta parte de su obra considera como la idea más absoluta y fundante del conjunto de la realidad. Entonces el mismo Platón halla un fundamento objetivo más allá de este mundo, en una instancia trascendente. Y perfectamente en la tradición cristiana, en línea con Aquino, podemos decir que el sumo bien, ese bien en esencia trascendente, es Dios. Entonces, al menos desde la formulación platónica, la verdad que los valores morales podrían conectarse con una instancia trascendente, fundante, de orden espiritual, podríamos decir, como Dios. Hablar simplemente al nivel de una ética de las virtudes puede funcionar en la práctica, pero como acá hablamos de los fundamentos filosóficos, es decir que hay un problema a nivel de teoría. Uno puede estar de acuerdo con todas las virtudes que propugna Aristóteles en la Ética Nicómaco, la prudencia, la templanza y todo eso. Pero si queremos decir que esos valores son objetivos, pues tendría que ser unos valores que tengan un fundamento más allá de la subjetividad o intersubjetividad humana. Porque si son valores que simplemente surgen de nuestra subjetividad individual o de nuestras interacciones sociales, entonces ya no tienen una base objetiva, sino subjetiva. Para que haya una base subjetiva, tiene que ser una base de entidad que no sea meramente la subjetividad. Y en ese caso uno podría apelar a, bueno, el valor del ser humano. Sí, puede ser, pero ¿qué pasa si cuestionamos la premisa de valor del ser humano? Por ejemplo, desde una perspectiva atea materialista, podríamos decir, como en su momento decía Richard Dawkins, que simplemente somos máquinas para reproducirnos y que no existe tal cosa como el bien o el mal. Desde esa perspectiva,
pues si los seres humanos simplemente somos materia organizada de forma más compleja, no tendríamos ninguna diferencia cualitativa, ontológica con respecto a las cucarachas. Podríamos tener una organización cuantitativamente más compleja o desarrollar una mayor cantidad de operaciones, pero en términos de rango ontológico estaríamos exactamente en el mismo nivel, simplemente seríamos formas de organización de materia. Entonces, si el fundamento de la ética de las virtudes pretende ponerse en alguna cosa del ser humano, ese algo del ser humano puede ponerse en cuestión. Y creo que la mejor forma de dar un fundamento es algo trascendente al ser humano, que a su vez funde el valor del ser humano. Porque si se dice el ser humano vale por sí mismo, se puede poner en cuestión, como digo, desde una perspectiva materialista. En cambio, si ponemos el fundamento del valor del ser humano y de las cosas en una instancia trascendente que existe objetivamente como Dios, pues ya tenemos otro nivel de cosas. Uno dirá, pero si vas a poner el fundamento último en Dios, ¿por qué no ponerlo en el ser humano? Simple, lo que pasa es que el ser humano es contingente, podría no existir. Poner algo como fundamento último en el ser humano no es una vía muy sólida. Ponerlo en Dios, en cambio, metafísicamente hablando, cuadra mejor. Pregunta 31. ¿Por qué el amor debe ser impersonal? Porque la naturaleza del amor es darse. Cuando nosotros decimos que hay amor es cuando vemos que una persona da lo que tiene, da su tiempo, da su esfuerzo, da sus bienes, pero fundamentalmente se da a sí mismo. Entonces, si el amor implica un cierto salir de sí para ser pleno, pues claro, para tener la plenitud del amor se requiere una estructura impersonal, el ir hacia otro. De hecho, Aristóteles definía el amor como buscar el bien de otro. Sigamos. Pregunta 31. ¿Cómo es posible que un ser inmaterial, Dios, pueda crear lo material, el universo, si es que no hay relación entre lo material y lo inmaterial? Es una pregunta que varios han formulado, ahí la he resumido. A ver, primera instancia. No es cierto que no haya relación entre lo material y lo inmaterial. O sea, lo que se plantea es que hay una imposibilidad en que un ser inmaterial cree algo material. Entonces, se está asumiendo, hipotéticamente al menos en la objeción, que el ser material existe y el ser inmaterial existe, pero que uno no puede crear al otro. Si partimos de la premisa que ambos existen, el ser inmaterial y el ser material sí tienen algo en común. El ser. La categoría del ser, el hecho de que existan, el hecho de que tengan consistencia ontológica, ya es algo que tienen en común. Por lo tanto, no es que estén absolutamente no relacionados. En la instancia del ser tienen al menos una relación. Pues bien, ¿qué es el ser material? El ser material es entidad restringida en el marco espacio-tiempo. En cambio, el ser inmaterial, entendiendo que exista, pues no está restringido por espacio-tiempo. Pues bien, ¿qué imposibilidad intrínseca hay en que un ser que no esté restringido por espacio-tiempo y que tenga en sí la plenitud del ser, como lo es Dios, pueda generar una especie de ser acotado en espacio-tiempo? Como dice el principio metafísico de los filósofos clásicos, quien puede lo más, puede lo menos. El ente espiritual es lo más, porque no está restringido. El ente material, desde esta perspectiva, es lo menos, porque es un ente restringido. El ente con ontología irrestricta, con plenitud del ser, Dios, ciertamente puede crear algo materialmente acotado. No le veo ningún absurdo, filosóficamente hablando. No hay ningún problema. Pregunta 33. ¿Qué necesita Dios de su creación para que haya decidido crearnos pudiendo no hacerlo? Dios por definición es el ser subsistente, tiene en sí la plenitud del ser. No requiere nada fuera de sí para ser pleno. Por lo tanto, cuando Dios crea no lo hace por necesidad o por interés. Creo que ahí se asume una visión demasiado antropomórfica de Dios. O sea, como nosotros los seres humanos cuando hacemos algo, como que mostramos un interés implícito, tenemos un interés implícito. Por ejemplo, un chico le lleva unos bombones de chocolate, ¿no?, a una chica, y la chica puede pensar, ¿qué querrá este? O los que ven eso, ¿a qué estará buscando este? O ya se imaginan qué está buscando.
Entonces cuando nosotros realizamos acciones muchas veces se piensa que tenemos intereses ocultos, implícitos o una necesidad que cubrir. En el caso de Dios no hay por qué proyectar ello, porque Dios es un ser plenamente suficiente. Dios crea para comunicar su ser y bondad, no porque necesite completarse. Pregunta 34. ¿No es la omnisciencia de Dios incompatible e inconsistente con la idea de libertad humana? Bueno, quien me planteó esta pregunta hizo una formulación más o menos larga en un párrafo, pero este es el centro de la idea. Y he de decir que lo he resuelto con detalle en un artículo mío, así que simplemente lo remito al mismo. El artículo se titula, está en mi página web, www.danteaurbina.com. El artículo se titula ¿Cómo podemos tener libre albedrío si Dios lo sabe todo? Y se muestra que la libertad humana no es incompatible con la noción de omnisciencia divina. Los puntos claves del artículo son dos, pero ahí los desarrollo. Uno, que conocer no es lo mismo que determinar. Y dos, que Dios es atemporal. No es que Dios conozca las cosas en un antes previo a que todas sucedan. No, el conocimiento de Dios es simultáneo. No tiene un antes ni un después, sino que de forma trascendente y atemporal conoce en conjunto todos los eventos reales, incluyendo los libres. Bien, pregunta 35. ¿Es correcto decir que Dios existe o que Él es? A ver, aquí claro, algunos dicen Dios no existe, Dios es. En cierto modo puede decirse, pero no me parece lo más práctico. Se apela, por supuesto, a que la palabra existe o existencia en el lenguaje griego pues tendría una cierta connotación de que hay algo subyacente debajo que sostiene al ser, y como Dios no estaría sostenido por algo ontológicamente, sino que se sostiene a sí mismo, no cabría decir que existe. Pero creo que ahí hay una falacia etimológica, o sea, no podemos aferrarnos tanto a una etimología del pasado cuando el uso del lenguaje ya ha variado. En nuestra forma actual de hablar, la palabra existencia significa cualquier cosa que tenga realidad. Y Dios es un ser que tiene realidad. Así de simple. Entonces, si Dios tiene una realidad, tiene una consistencia ontológica, con el uso actual del lenguaje podemos decir que existe. Asimismo, siguiendo el principio de simplicidad divina, como lo formula Aquino en la Suma Teológica, por ejemplo, podemos decir que en Dios coincide la existencia y la esencia. Así que sería una falsa dicotomía decir Dios no existe, Dios es. Vamos, se puede decir de forma muy natural que Dios existe y que Dios es. Continuamos, pregunta 36. ¿Cómo sabemos que el Dios que concluye el argumento cosmológico es el Dios cristiano y no otro? El objetivo del argumento cosmológico no es establecer el cristianismo entero. El objetivo del argumento cosmológico es establecer el teísmo a nivel filosófico. De este modo se llega a establecer un Dios único, personal, inmaterial, aespacial, atemporal, con enorme poder como para crear, etc. Todas esas características son compatibles con el Dios cristiano. ¿Ok? Ahora, pero también puede entenderse en una concepción judía de Dios, o tal vez hasta en una concepción islámica. Al menos dentro de las religiones monoteístas podría utilizarse ese argumento. De hecho, el gran defensor cristiano del argumento cosmológico en su versión Kalam, William Lane Craig, precisa que la idea de Kalam, del término Kalam, viene porque el origen del argumento estaría vinculado a filósofos musulmanes. Por lo cual habría que entender que en principio el argumento cosmológico Kalam podría ser compatible también con una concepción islámica de Dios. En otras palabras, lo que prueba el argumento cosmológico Kalam es el Dios del teísmo clásico como entidad monoteísta. ¿Compatible con el cristianismo? Sí, pero si lo que se quiere es probar el cristianismo, yo creo que la metodología más legítima es como yo procedo en mis libros. Primero demostrar a nivel filosófico que Dios existe, sin ninguna especificación religiosa, y luego pasar a dar argumentos específicos para mostrar que ese Dios que existe se ha revelado en la persona de Jesucristo, con lo cual el cristianismo sería verdad. En mi libro ¿Cuál es la religión verdadera? Doy argumentos para ello. Bien, entonces vamos a la pregunta número 37. Y dice así. Dado que en una duración infinita de tiempo,
se darían necesariamente todos los sucesos posibles, por improbables que fueran, ¿necesita el argumento teleológico demostrar para ser conclusivo que el universo no se extiende infinitamente hacia el pasado? Creo que no. A ver, no es necesariamente cierto que en un tiempo infinito se van a dar todos los eventos posibles, porque si hablamos en términos del universo, como hace el argumento teleológico, si hablamos de las posibilidades del universo, las posibilidades están acotadas por el marco ontológico. Para no hablar en abstracto, doy un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos 4 barras de chocolate. Puedes poner esas barras de chocolate a interactuar durante tiempo infinito y no va a salir de ahí un pensamiento o una oveja. Es decir, lo que se puede hacer de posibilidades depende de las potencias ontológicas de los entes que realmente existen. Dicho eso, dada una especificación de universo, pues no necesariamente se van a dar todas las posibilidades. Y voy a darles un ejemplo con lo mismo que argumenta esta vía teleológica, que habla sobre el orden y desde la perspectiva del ajuste fino de las constantes del universo. Una de las cosas que se dice que está finamente ajustada es la entropía. Ahora bien, piénsese en una cantidad finita de entropía, ¿no? Y al mismo tiempo de un tiempo infinito del universo que transcurra. ¿Qué va a ser la operación de la entropía? Que el orden va a tender a perderse. Energéticamente las cosas van a tender a desordenarse. Las formas de materia van a tender cada vez más a convertirse en energía y la forma de energía en energía cada vez más dispersa. De tal modo que si hubiese tiempo infinito, pues ¿qué orden de universo tendríamos? Pues un universo en ruinas de pura energía dispersa desintegrada. Y tú le puedes dar infinito tiempo y no por ello se va a integrar, porque la entropía por su naturaleza implica una tendencia irreversible. Eso es parte de la definición termodinámica de la misma. Entonces ya está, no veo absolutamente necesario. Puede ser provechoso, ciertamente, para el argumento teleológico mostrar que el universo es temporalmente acotado en el pasado, pero no creo que absolutamente necesario. Pregunta 38. ¿Qué confianza podemos tener en las 5 vías tomistas tomando en cuenta que no pueden confirmarse de modo evidente, con lo que la conclusión quedaría solo en la mente? A ver, es que las vías tomistas no son como el argumento ontológico o distintas versiones del argumento ontológico que parten de ideas de la mente y concluyen a Dios de forma simplemente deductiva. No, las vías tomistas parten de cosas de la realidad empírica, la realidad que realmente tenemos, con garantía, que hay cosas que se mueven, que hay relaciones de causalidad entre las cosas, causalidad eficiente, que hay unos entes que existen dependiendo de otros, que hay unos ciertos grados de perfección en las cosas, o que hay un orden en las cosas. Todo ello son características del mundo que vemos. A partir de allí las vías tomistas, por deducción lógica, infieren que existe Dios. Ahora bien, si no hay ninguna falacia en el procedimiento, sino que está bien hecha la cadena lógica, si de X, el punto de partida, tenemos que realmente existe y X tiene una conexión necesaria con Y, llamemos a X alguna característica del mundo y llamemos a Y Dios. Si hay una relación lógica necesaria entre X e Y vemos que X ciertamente existe, entonces por lógica Y tiene también ciertamente que existir. Por lo tanto, los argumentos tomistas llegan a una conclusión en términos de realidad. Por supuesto, un ateo podría decir, ya, pero eso lo estamos deduciendo, pero no tenemos una constancia de eso. Lo que yo podría decirle al ateo es, ya, ¿qué constancia directa esperas tú de la existencia de Dios? Si el ateo me pide tiene 2 opciones. Pedirme una constancia material de Dios o una constancia inmaterial. Y ojo, él aquí querría una evidencia directa, ¿no? Si él lo que pide es una evidencia material, está pidiendo un absurdo. Porque Dios es un ser intrínsecamente inmaterial. Pedir una evidencia intrínsecamente material de un ser intrínsecamente inmaterial es una tontería. Así que el problema estaría en la expectativa del ateo. Luego, si él estuviese abierto a la posibilidad de una evidencia inmaterial, bueno, entonces que esté abierto a la posibilidad de la experiencia personal con Dios si es que comienza a creer en Él.
Ahora, el estándar de esperar tener certeza absoluta de algo para recién creer en ello es un estándar absurdo e irracional. Nosotros no vivimos así. En ciencia no hay certeza absoluta. La ciencia no tiene certeza absoluta. Esto no lo digo yo como creyente. Lo dice un epistemólogo como Mario Bunge, que establece que las proposiciones de la ciencia son provisionales y falibles. Lo mismo que explicaba el gran epistemólogo Karl Popper. Y aún así nosotros usamos la ciencia. Y probablemente el ateo que haga ese tipo de objeción usa la ciencia. Porque quien me traslada la pregunta me dice que está conversando con alguien que es ateo o agnóstico, según me parece recordar. Entonces, pedir certeza absoluta es un absurdo. ¿Qué certeza absoluta yo tengo de que existe Australia? A ver, yo nunca he viajado a Australia. He leído sobre Australia en los libros. Tengo argumentos extremadamente razonables para pensar que Australia realmente existe, pero yo nunca he tenido la experiencia empírica directa de viajar a Australia. El ateo podría replicar, claro, pero como Australia efectivamente existe, tú podrías viajar materialmente a Australia y tener la experiencia de estar físicamente en Australia. Exacto, porque Australia es algo físico. Ahora, en el caso de un ente metafísico como Dios, de forma análoga podría decirle al ateo, ya, entonces tú deberías estar abierto a la posibilidad de a nivel inmaterial, espiritual, tener una experiencia sobre la realidad metafísica de lo que es Dios. Y sí se puede tener una experiencia directa, pero es a nivel espiritual. Si el ateo espera que le llevemos a Dios en una cajita, el problema es de él. Sigamos. Pregunta 39. En el caso hipotético en que todos los argumentos a favor del teísmo y el cristianismo fuesen refutados, pero al mismo tiempo no hubiesen argumentos a favor del ateísmo ni ninguna postura no cristiana, ¿seguirías siendo cristiano o te harías ateo o agnóstico? Entonces, suponiendo que a nivel teórico no haya ningún argumento válido o suficiente a favor o en contra del teísmo cristiano, yo seguiría siendo teísta cristiano. ¿Por qué? Por la experiencia personal. Es decir, a igualdad de condiciones. Acá no estoy haciendo una apuesta irracional, sino a igualdad de condiciones argumentativas en términos filosóficos, el inclinarme por aquello que vaya acorde ya a mi experiencia personal no es arbitrario, es razonable y coherente. Entendamos que no todo el mundo se la va a pasar en discusiones filosóficas. Como explicaba el filósofo Alvin Plantinga, podemos mantener la creencia en Dios como una creencia propiamente básica para quienes tenemos experiencia espiritual genuina de ello. Entonces no es irracional esa opción. Continuemos. 40. ¿Cómo enseñar sobre la existencia de Dios a niños y adolescentes? Bueno, hay que ir graduando las cosas, ¿no? A los niños hay que tratar de darles ejemplos mucho más sencillos, analogías, argumentos que pueden ser motivo de risa para nosotros que estamos metidos en la apologética a más nivel, pueden servir para explicar algunos aspectos a los niños, no ciertamente para dar a conocer todo de Dios, pero algunos aspectos. Por ejemplo, de eso que tanto se burlan, tantos apologistas que se dan de mucho, de la frase, Dios es como el aire, no lo puedes ver pero lo puedes sentir. Ok, está bien, no es un argumento para discutir con ateos, lo entiendo, y yo jamás lo utilizaría como argumento. Pero si tenemos que explicar a un niño de 5, 6 o 7 años a Dios, podríamos explicarle algo así, y luego precisar que a lo que nos estamos refiriendo es que si bien Dios no es un ente visible material que podamos tocar, así como sí puede tocar la mesa el niño, es algo que podemos experimentar a nivel espiritual. Si no quieres utilizar el término espiritual, le puedes ir en tu corazón. Pero ya en el fondo lo que estamos formulándole es la idea de la experiencia personal. Y eso vale. De otro lado, podemos poner la analogía del reloj de Paley, ¿no? Le podemos decir, mira, tú ves este reloj, sería muy irrazonable pensar que todas las piezas separadas del reloj, si la meto en una caja y muevo la caja, van a armar automáticamente este reloj que funcione. Le puedes decir, de modo análogo, mira cómo hay un orden en las estrellas, en la naturaleza, etc. Y pues hemos de pensar también razonablemente que hay un ordenador. Ojo, ese argumento así con la sola analogía a mí no me gusta tanto. No lo utilizaría como sola analogía en una discusión. Lo podría utilizar para ilustrar la respuesta a una objeción concreta, pero no como argumento de entrada. Pero sí me parece bueno para explicar a un niño. Y así, en cuanto a los adolescentes, pues
no los subestimemos en primera instancia. No podemos mantener a los adolescentes simplemente con ideas superficiales. Vamos, hay adolescentes que ya se están metiendo a YouTube a ver documentales. Y ven documentales sobre temas de historia, o hay adolescentes que siguen canales de filosofía, o cosas de ese tipo. Entonces, yo diría que de 13 años para arriba, ya podríamos poco a poco hablarles de los argumentos de la existencia de Dios. Es factible hacer eso. Sigamos. Pregunta 41. ¿Se puede conciliar el platonismo y el aristotelismo con la fe cristiana? Sí. San Agustín nos muestra la mejor sistematización del platonismo dentro de la filosofía cristiana. Y Santo Tomás de Aquino nos muestra la mejor sistematización del aristotelismo en el marco de la fe cristiana. Por supuesto, hay cosas de Platón y de Aristóteles que no son compatibles con la fe cristiana y que hay que dejar por fuera. En especial, Santo Tomás, pues, se dice que bautizó a Aristóteles. Pero cuando a uno lo bautizan, le piden que renuncie a ciertas cosas, ¿cierto? Igualmente, cuando Aquino va a bautizar intelectualmente a Aristóteles, hay ciertos puntos en donde Aquino va a discrepar de Aristóteles. Y eso lo pueden encontrar en la Suma Teológica. Pero en términos generales, los puntos principales de la filosofía de Platón y Aristóteles pueden ser conciliables con la fe cristiana. Pregunta 42. En el sistema atomista, ¿cómo puede Dios conocer las verdades hipotéticas? Quien me formuló esta pregunta me hablaba sobre el tema de los mundos posibles en el molinismo. Esto es que hay posibilidades de creación que no se han realizado. Por ejemplo, Dios podría haber creado un mundo donde no exista yo. Podría haber creado un mundo donde los seres humanos midamos 3 metros. Podría haber creado un mundo donde la segunda venida de Cristo haya sido en el año 1000, etc. O sea, hay distintas posibilidades de mundo que no han sido hechas. A eso podríamos llamar verdades hipotéticas, o sea, las verdades sobre esas cosas que podrían haber existido pero que no existen. Resulta que Aquino da respuesta directa a esta cuestión. En la Suma Teológica, específicamente en la parte primera, cuestión 14, artículo 9, tenemos la cuestión titulada ¿Dios conoce o no conoce lo inexistente? Así que a esta persona le diría que revise directamente esa cuestión. Me limito a sacar 2 citas de la cuestión mencionada. Dice Aquino: hay otras cosas que están en la potencia de Dios o de la criatura, y que sin embargo no son, ni serán, ni fueron. De esas cosas no se dice que Dios tenga ciencia y visión, sino de simple inteligencia. La ciencia de visión es aquella por la cual Dios conoce aquellas cosas que efectivamente existen. La ciencia de inteligencia en Dios es aquella por la cual Dios puede hacer, por ejemplo, la actividad especulativa, porque si nosotros mismos podemos pensar en cosas que podrían haber existido, con más razón Dios va a poder hacerlo. Entonces Dios con su inteligencia, pero con inteligencia simple, en un solo acto de conocimiento, puede entender todas las cosas que podrían haber sido. ¿Y cómo es esto? Pues aquí no lo precisa, en la misma cuestión. Dice el santo: como quiera que Dios es el mismo ser, cualquier cosa existe tanto en cuanto participa de la semejanza de Dios. Como algo está caliente, en tanto participa del calor. Así, lo que está en potencia, aun cuando no esté en acto, es conocido por Dios. ¿Cómo es esto? Dios se conoce a sí mismo, conoce su propio ser, conoce su propia capacidad de crear mundos. Entonces, Dios, al conocerse a sí mismo, conoce todo lo que podría hacer. No crear nada, crear el mundo A, el mundo B, el mundo C, el mundo E, etc. Y por lo tanto ya tenemos que Dios conocería todos esos mundos posibles en un solo acto de conocimiento sobre sí mismo y sus propias posibilidades de crear algo, ¿no? Que esas posibilidades serían posibilidades lógicas, no ontológicas en Dios, porque Dios es pleno en sí mismo, y más bien serían posibilidades ontológicas para los mundos que podrían ser creados. O sea, son algo en lo cual estos mundos dependerían de Dios, no Dios de estos mundos, obviamente. Pregunta 43. ¿Es necesario creer en Dios para vivir adecuadamente? Como explica la propia Biblia en Romanos capítulo 2, hay ciertamente una ley moral inscrita en el corazón de todos los hombres.
Porque todos los hombres han sido creados por Dios. Incluso el ateo ha sido creado por Dios. Y el ateo creado por Dios tiene en sí inscrita también la ley moral básica. De ahí que los ateos puedan dilucidar ciertos temas morales generales y podrían coincidir con la ética que expresa Aristóteles en su obra Ética Nicómaco, desde una perspectiva humana general. Sí, es posible. Se puede vivir una vida buena a ese nivel. Sin embargo, también es cierto que tenemos la concupiscencia, tenemos la tendencia al mal. O sea, podemos saber lo que es bueno y aún así no tener la fuerza para hacerlo. Y eso es lo que constantemente observamos, no solo los creyentes o los ateos, todos los seres humanos. Encontramos que nos es difícil hacer siempre el bien de forma consistente. Es difícil siempre mantenernos decentes, íntegros, puros en todas las dimensiones de nuestras vidas. Porque tenemos como un algo en nuestra naturaleza que nos jala al egoísmo, a la lujuria, a la ira, etc. Lo que en la tradición cristiana se llama concupiscencia. Entonces, que un ser humano se pueda mantener moralmente perfecto teniendo esa tendencia al mal, sin ninguna ayuda especial de lo alto, me parece en la práctica inviable. Así que en vista de la concupiscencia que tenemos, pese a que un ateo pueda conocer la ley moral general y practicar ciertas virtudes básicas, para que tenga una plenitud moral en su vida va a requerir de la ayuda de la gracia. Asimismo hay que decir que el principal mandamiento moral, amar a Dios sobre todas las cosas, no puede ser cumplido por un ateo. Entonces puede hacer algo, pero no todo. Y de hecho se pierde partes muy importantes. 44. ¿Consideras válido el decir que una forma de alcanzar valores morales objetivos es planteándolos bajo la premisa de bondad, paz y compasión, haciendo a otros como quisiéramos que hagan con nosotros, tal como enseñan también los hindús y budistas? A ver, decir que podamos poner el fundamento de la objetividad de los valores morales en paz, bondad, compasión, es simplemente patear el problema un paso atrás. Porque yo podría preguntar, ¿por qué la bondad, la compasión, tienen que ser cosas objetivamente buenas? Tal vez la bondad es simplemente una categoría de conveniencia social o un invento de nuestra mente. Desde una perspectiva materialista o nominalista incluso, se puede decir eso. Y uno dirá, bueno, el principio de no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Yo puedo decir, ese no es un principio de moral objetiva, es simplemente una conveniencia práctica de la sociedad, porque simplemente se tiene que dar la convivencia entre los miembros de la especie y punto. En otras palabras, sería una especie de contrato social implícito y no algo objetivo. Para que sea objetivo, creo que no es suficiente con decir eso. Uno podría decir, oye, pero hacer daño al otro es malo porque el otro es un ser humano valioso. Como ya expliqué en respuesta a la pregunta anterior, podemos poner desde una perspectiva materialista, atea materialista, en cuestión el valor intrínseco mismo del ser humano. En consecuencia, los puntos de bondad, compasión, los puntos de valor del ser humano o no hacer a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros, son puntos que pueden ponerse en cuestión sobre su objetividad y en última instancia se va a seguir requiriendo de un anclaje trascendente. Sigamos. Pregunta 45. ¿Podrías dar una opinión breve acerca del problema del sufrimiento animal? Esto lo consultaron dos personas y uno de ellos que hizo la consulta obtuvo varias reacciones positivas hacia su comentario, así que es una pregunta importante y le voy a dedicar un poquito de tiempo. De todas maneras, diciendo que es una respuesta breve, no pretendo abarcar el problema. A ver, sobre el tema del sufrimiento animal. Comencemos distinguiendo lo que es dolor de sufrimiento. El dolor es la experiencia física negativa. El sufrimiento, en cambio, es la conciencia del dolor. La conciencia del dolor físico o también el dolor moral o espiritual para el caso de los seres humanos. ¿Ya? Distingamos, sufrimiento no es lo mismo que dolor. Sufrimiento es la conciencia del dolor. Ahora, hay que distinguir también entre niveles de conciencia. Desde la postura tomista se distinguen, por decirlo así, niveles de alma. Vegetativa en las plantas, sensitiva en los animales y racional en el caso del ser humano. Entonces,
En el caso de los animales, ellos tendrían conciencia, sí, pero no una conciencia trascendente al nivel de sufrimiento como nosotros los seres humanos lo podemos experimentar, sino tendrían una conciencia sensitiva. Entonces los animales ciertamente sienten el dolor físico, sí, ese nivel, y en cuanto a su conciencia del dolor, que podríamos llamar sufrimiento, hay que entender que sería una conciencia a nivel sensitivo. Por lo tanto, no hay que exagerar ilimitadamente el problema. Creo que hay que evitar dos extremos. Un extremo es el del cartesianismo, que decía que los animales eran simplemente como máquinas insensibles. Evidentemente esa postura es falsa a la luz de descubrimientos científicos. Pero el otro extremo del antropopatismo, de pensar que los animales sufren y experimentan algo así como los seres humanos, como si fuera Bambi en el bosque, ahí en la película, pobrecito. No, hay que evitar esos dos extremos y tratar de tomar una postura más razonable. Creo que el tomismo con la noción de alma sensitiva en los animales nos da una buena perspectiva al respecto. También hay que entender, en línea con el problema del mal, que todos aquellos sufrimientos de los animales ocasionados por el libre albedrío de los seres humanos podrían explicarse en términos del libre albedrío de los seres humanos, ¿no? Y sobre eso ya hay soluciones en la cuestión del problema del mal. Ahora, permítame referirles a una conferencia mía. Se titula El problema del mal, ¿refuta la existencia de Dios? Hay una parte de la conferencia en donde yo hablo sobre el dolor físico. En la explicación me centro en los seres humanos. No obstante, los argumentos que he dado para entender el tema del dolor físico dentro de un marco teísta pueden aplicarse también al mundo animal, así que los invito a ver esa conferencia. De todas maneras, les resumo los puntos principales sobre esto. A ver, en primera instancia, señalaba que si Dios crea a entes biológicos que interactúan en un marco físico más amplio y complejo, es razonable pensar que deba poner mecanismos para que estos seres actúen dentro de su naturaleza y sus límites. Punto 2. Un mecanismo indoloro para ello probablemente no funcionaría. Y al respecto explicaba la referencia del libro de Paul Brandt, The Gift of Pain, El regalo del dolor. Y este autor muestra cómo, si nosotros no sintiéramos dolor a nivel físico, muchas veces eso nos llevaría a consecuencias indeseables de nuestra interacción como entes biológicos respecto al ambiente físico. No me explayo ahí, lo pueden ver en la conferencia. Punto 3. Que si Dios evitase milagrosamente cada vez que un ente, humano o animal, va a sufrir dolor físico, eso llevaría a lo que el filósofo Peter Van Inwagen llamaba mundos masivamente irregulares. En esos mundos masivamente irregulares donde la operación de las leyes físicas pues no terminaría siendo, porque las excepciones constantes, arbitrarias, continuas, terminarían siendo la regla. Entonces sería un mundo de inviable operación. Eso como puntos generales sobre el tema del dolor físico. Ahora, tratemos un poquito la cuestión del nivel de conciencia de los animales para entenderlo un poco más a fondo. Permítanme mostrarles una cita. Abro cita. Los animales no humanos pueden de hecho sentir dolor, pero no pueden sufrir en el mismo modo en que nosotros lo hacemos. Fin de cita. Seguro estarán pensando, oh Dante, tú como apologista cristiano seguro estás citando a otro apologista cristiano que pues claro, por saltarse el problema del sufrimiento animal quiere minimizar este asunto de la conciencia trascendente que podrían tener los animales. Déjenme informarles que las palabras que he citado son del filósofo Daniel Dennett, que es uno de los jinetes, los llamados 4 jinetes del ateísmo. Es un filósofo ateo materialista, ¿ok? Les doy la cita exacta si quieren comprobarlo. Daniel Dennett, Kinds of Minds Towards an Understanding of Consciousness. Editorial Basic Books, publicado en New York, 1996, página 164. No lo digo yo, lo dice el ateo Daniel Dennett. Pero déjenme citarles a alguien más, a Marian Dawkins. No le confundan con Richard Dawkins, el biólogo ateo. Marian Dawkins es una profesora. Profesora de conducta animal en el departamento de zoología de la Universidad de Oxford. Es una persona de amplio nivel académico.
Y es una persona que lucha por defender los derechos de los animales. ¿Ok? Aquí no estoy citando a un apologista cristiano que quiera minimizar el problema del dolor animal. Ahora voy a citar a una académica del Departamento de Zoología de nada menos que la Universidad de Oxford. Ella escribió un libro titulado Why Animals Matter, Animal Consciousness, Animal Welfare and Human Well-Being. ¿Qué significa? ¿Por qué los animales importan? Conciencia animal, bienestar animal y bienestar humano. Publicado por nada menos que la editorial de la Universidad de Oxford en 2012. Bueno, esta especialista nos dice que la evidencia sobre la conciencia animal es, abro cita, indirecta, en la página 111 de su libro. Asimismo, nos dice que en la página 112, abro cita, no hay prueba en un sentido u otro sobre la conciencia animal, y no sirve al bienestar de los animales afirmar que la hay. Esta autora misma, que ha investigado bien la evidencia sobre la conducta animal, encuentra que muchas veces podríamos nosotros estar proyectando antropomorfismo, antropopactismo sobre los animales, y que este problema de la conciencia animal todavía permanece en gran parte como un misterio a ser investigado, y que al menos a la ciencia presente no tenemos argumentos conclusivos en un sentido u otro. Y ella es una defensora de los animales. El objeto de este libro es promocionar el bienestar animal. Asimismo, nos dice en la página 175, el bienestar animal necesita nuevos argumentos. Necesita de la mejor evidencia científica disponible, no de proyecciones de deseos o antropomorfismo. Si a alguno le suena cruel la frase, recuerdo, ella es una académica especializada que defiende los derechos animales. Bueno, si alguien quiere profundizar en literatura académica sobre cómo resolver el problema del dolor de los animales en un marco teísta, le refiero el libro de Christopher Southgate, The Groaning of Creation, God, Evolution and the Problem of Evil. Y también el libro de Nicholas Hogarth titulado Animal Suffering and the Problem of Evil, publicado por la Universidad de Oxford. Pregunta 46. ¿Puede haber un punto en que matar animales sea pecado? Ciertamente. En la respuesta a la pregunta anterior he puesto ciertas consideraciones sobre el problema del sufrimiento animal, pero eso no significa que los humanos estemos legitimados a actuar arbitrariamente respecto de ellos. Como afirmé, tienen una conciencia sensitiva, y por lo tanto tienen una conciencia sensitiva sobre su dolor. No un nivel de sufrimiento existencial, pero sí, hay un dolor. Dicho eso, pues hay que entender que unas cosas están subordinadas a otras. Desde esa perspectiva entiendo que vamos, eventualmente un cerdo pues podría ser convertido en un asado, ¿no? En una buena porción de chicharrón. No soy un vegetariano, no soy un vegano y no voy a abogar por ello. Pero lo que sí voy a decir es que en nuestros sistemas de producción de alimento deberíamos tratar por un imperativo moral de que sean producidos del modo más amigable para los animales. No con brutalidad. Ojo, acá no digo que no comamos carne. Lo que digo es que tenemos que procurar que los sistemas de crianza de los mismos sean del mejor modo. No tenerlos encerrados de forma artificial e inhumana. Y digo inhumana porque los humanos actuando así contra los animales, estamos rebajando nuestra propia dignidad y atentando contra ellos, que desde una perspectiva ateísta son también creación de Dios y por lo tanto tienen una cierta bondad que ha de ser respetada. Bondad no absoluta, ok, no voy a ponerlo como el principio absoluto de que no haya que comer carne. Está subordinado a ciertas cosas, pero tienen un valor. Pregunta 47. ¿Cómo puedo introducirme al mundo de la teología sin naufragar entre la infinidad de autores? Bueno, podrías conseguir unos buenos libros de teología sistemática. El mejor libro de teología sistemática que puedo recomendar fuera de la Suma Teológica, que sé que es muy pesada, sería para alguien que se introduzca, desde mi perspectiva como católico, el Catecismo. El Catecismo de la Iglesia Católica es una teología sistemática muy bien escrita. Y si alguien tiene prejuicios de este respecto, en primera instancia, para hablar desde el conocimiento y no desde los prejuicios contra la fe católica, revisa el Catecismo, porque el Catecismo es el resumen oficial de la doctrina católica. Critica a la doctrina católica desde lo que la doctrina católica dice, no desde lo que ustedes creen que dice o desde lo que dicen que dice. Citen la fuente oficial. Y en el Catecismo se van a encontrar una enorme cantidad de citas bíblicas.
Una cantidad muy grande. Si pusieran un palito cada vez que aparece en una cita bíblica, se podrían sorprender. Listo. Otra recomendación sería, pues, tratar de ubicar cuáles son los autores más relevantes. En mi proceso de investigación, cuando pasé de ser ateo a ser católico, esa fue mi metodología. No me voy a leer a todos los teólogos católicos del mundo, no me voy a leer a todos los teólogos protestantes, no me voy a leer a todos los teólogos ortodoxos, etc. Pero puedo tomar a los más relevantes. En especial yo me he familiarizado mucho con los escritos de Martín Lutero. Entonces uno puede ubicar cuáles son los personajes más relevantes de la historia de la teología. Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Calvino, etc. Y de esos autores buscar cuáles son sus obras más importantes. Y una vez que has ubicado una obra más importante de cada uno de ellos, léete esas obras. Y ya tienes una visión general sin perderte en una infinidad de autores. Sigamos. 48. ¿Qué le recomendarías a un principiante en la apologética para que organice su información para luego estudiarla? 1. Ponle nombre a tus archivos. Suena un consejo tonto, ojo, pero muchas veces cuando uno se descarga libros de internet o se descarga artículos de internet, etc., lo deja con el nombre que salió la descarga. Y a veces esos nombres son números o el título del libro con guiones. No, hazlo de modo sistemático. En mi caso, yo pongo en mayúsculas el nombre del libro del artículo y pongo coma y el nombre del autor. Y después lo clasifico en carpetas. En mi caso yo tengo una carpeta de apologética general, la apologética teísta, una carpeta sobre religión, donde trataría la apologética del cristianismo, y una carpeta que llamo teología, donde meto cuestiones principalmente controversias sobre doctrinas católicas. Y voy metiendo mi información allí en las carpetas, todas muy ordenadas con sus respectivos nombres y autores. Cuando yo quiero ubicar un artículo o un autor, simplemente pongo arriba el nombre del autor y ya está. Asimismo, yo soy muy sistemático para sacar citas. Acá les estoy dando un secretito de cocina. Pero bueno, es que los quiero y les doy el secretito. Cuando yo leo un libro, por ejemplo, Las Confesiones de San Agustín, abro un documento Word al costado, pongo Confesiones, en mayúscula entre comillas, debajo entre paréntesis pongo San Agustín, coma, y pongo la editorial, luego lugar de publicación y el año de publicación. Claro, en un libro clásico como Las Confesiones de San Agustín esto no viene al caso, pero en un libro de un teólogo contemporáneo sí vendría al caso. Luego de eso, pongo parte 1 y el título parte 1. Y luego capítulo 1, y si el capítulo 1 es largo, pongo citas del capítulo 1. Si es corto, simplemente pongo las citas de cada capítulo de la parte 1. Y de cada cita que pongo entre paréntesis está el número de página. Y yo voy leyendo y cada vez que encuentro algo interesante saco la cita y la copio en el Word. De tal modo que cuando tengo que volver a mi información, ya no vuelvo al PDF original, sino vuelvo al Word donde he sacado las citas. Y así he logrado organizarme muy bien. Y ustedes pueden ver que en mis libros y artículos cito con bastante precisión, detalle y cantidad a múltiples autores. Bien, pregunta 49. ¿Qué le preguntarías a Santo Tomás de Aquino si siguiera vivo? Bueno, yo le preguntaría qué habría escrito en aquella parte de la Suma Teológica que no concluyó. Tal vez a alguno de ustedes les sorprenda. Efectivamente, la Suma Teológica es una obra inconclusa. A finales de su vida, Aquino tuvo una experiencia mística que lo llevó a dejar de escribir y dedicarse solo a la meditación y la oración. Y así la Suma Teológica se quedó inconclusa. También he de decirles que la Suma Teológica es un resumen. El término suma significa resumen. Es como cuando tú al final de un discurso dices, en suma, y pasas a resumir. Entonces, Aquino estaba haciendo un resumen de toda su teología. El trabajo de Aquino no es solo la Suma Teológica, él escribió una cantidad enorme de libros. Y aún así la Suma Teológica, en ediciones en español, cuando se ha puesto, tiene que ir en tomos. Y va, pues, 13 o 15 o 17 tomos. En una ocasión, en un grupo de WhatsApp, pasaron la Suma Teológica en PDF, tenía como 1000 tantas páginas, y yo dije, amiguito, disculpa, pero si te fijas, esa no es la Suma Teológica completa, sino solo una parte. Y resulta que eran 5 tomos, con lo cual sumaba cerca de 5000 páginas. O 4000. Sigamos. 50. ¿Qué libros recomiendas para leer para poder entrar a la Suma Teológica?
Recomiendo la Metafísica Aristóteles. Lean la Metafísica Aristóteles. Es un libro muy bueno y te da el contexto metafísico precisamente para entender la suma teológica. Asimismo les recomendaría, mi propio libro Dios existe. ¿Por qué les recomiendo ese libro? Porque es donde yo mismo he hecho el mejor esfuerzo que he podido para dar una explicación de la filosofía teísta desde la perspectiva tomista en las palabras más amenas y entendibles que se ha podido. Entonces, no es una petición de principio que yo les recomiende mi libro, sino que precisamente como ese libro sale de yo hacer el mejor esfuerzo de transmitir la filosofía tomista, es la mejor recomendación que les puedo dar, porque ahí también he sacado lo mejor de los otros libros que he leído. Asimismo, les recomiendo el libro de Edward Feser, aunque está en inglés, Aquinas, A Beginner's Guide, que sería traducido Aquino, una guía para el principiante. Es un excelente libro. 51. ¿Qué males debe evitar el apologista contemporáneo? Recomendaría ver mi conferencia 10 consejos para hacer apologética. Simplemente esos 10 consejos explicados en positivo, pongámoslo en negativo y ya estarían las 10 cosas que se deberían evitar. Para decir unos puntos rápidos, la soberbia. Debe evitarse la soberbia. Hoy en día, como los apologistas tienen la oportunidad de participar en plataformas de amplio alcance como YouTube, Twitter, Facebook, y tener pues cierta popularidad rápida con una página de Facebook, etc., entre un público de seguidores, puede caer en la soberbia. Eso es algo que constantemente hay que combatir. Asimismo, diría verificar fuentes. Hay tantos apologistas que hablan con mucha suficiencia y no han verificado bien sus fuentes. Revisen bien de dónde sacan las citas, revisen bien de dónde sacan su información. Y en tercera instancia recomendaría manejarse en un contexto de seriedad y respeto. Mucho la apologética está cayendo en un show de insultos y eso me parece deplorable. 52. ¿Qué pasaje de la Biblia recomendarías a un creyente que a veces duda? Bueno, sí, ciertamente se dan en ocasiones las dudas, ¿no? En el camino de fe. Yo recomendaría el pasaje de Santiago 1:6. El que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, yo creo que la persona que comienza a dudar de su fe debería plantearse lo siguiente. Decirse, mira, hasta ahora yo en mi fe, en mi vida, si es que verdaderamente ha vivido su fe, en mi vida he encontrado fundamento firme en Cristo. Y en mi mente y en mi espíritu he encontrado fundamento firme en Cristo. Él es roca firme. Si yo dejo de creer en Cristo, ¿qué me queda? Simplemente ser una casa sobre la arena que será llevada de aquí por allá a una idea y a otra, a una filosofía y a otra, a una angustia emocional y a otra, a unas preguntas existenciales y a otras. La persona que duda de su fe debe recordar que la fe es lo que nos permite la estabilidad existencial e intelectual plena en Cristo Jesús. Y fuera de Él, no hay eso, no hay esa estabilidad. Pregunta 53. ¿Qué beneficio recibe uno cuando cree en Dios respecto a un no creyente? Bueno, creo que se responde con lo anterior. Una estabilidad en tu existencia, en tu mente, en tu corazón, un fundamento firme. Y cuando fallamos y caemos en pecado, aún así, sabiendo de un Dios misericordioso, podemos volver a ese fundamento firme. Como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, aunque nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. Si nosotros lo negásemos, Él nos negará. Bien raro ese pasaje, porque dice, si nosotros somos infieles, Él seguirá siendo fiel. Luego dice, si nosotros lo negamos, y por la estructura de la frase anterior yo esperaría que dijera, Él no nos negará. Pero dice que si lo negamos, Él nos negará a nosotros. ¿Por qué contradice esa frase a la estructura anterior? Por lo siguiente, porque en nuestra debilidad nosotros podemos caer en pecado. Pero Jesucristo es fiel para estar ahí, con nosotros, perdonarnos si genuinamente nos arrepentimos y queremos cambiar y luchar para ser mejores. Pero si nosotros dejamos de creer en Cristo, o sea, si le negamos, ahí sí ya, ¿a quién vamos a ir? Entonces vemos que la fe nos da algo muy grande. Al mismo tiempo, la fe da una luz intelectual. La fe no es la negación de la razón. La fe
es la iluminación de la razón. Como decía Aquino, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Como decía a su vez C.S. Lewis, Dios es como el sol que ilumina todo lo demás para que lo veamos. Entonces desde la fe nosotros vemos muchas otras cosas que no veríamos de otro modo. Dimensiones más reales y profundas. Asimismo, el que cree en Dios tiene la ayuda de la gracia, una ayuda especial para vivir en plenitud. Pregunta 54. ¿Por qué en algunos pasajes bíblicos se habla de la ira de Dios si es que Él es inmutable? Hay que entender a qué nos referimos cuando decimos que Dios es inmutable. Que Dios sea inmutable no significa que Dios es una piedra que no puede actuar en nada. Al contrario, en la visión tomista se entiende que Dios es inmutable porque es acto puro, porque no pasa de la potencia al acto. Uno dirá, oye, pero si Dios tiene ira es porque estaba en potencia de tener ira y después pasa a tener ira. No, lo que pasa es que si bien nosotros somos seres temporales y la Biblia se escribe desde la perspectiva de nosotros como seres temporales, Dios es un ser atemporal y en su atemporalidad dispone simultáneamente en su acto puro todos los actos para el conjunto de todo. Desde esa perspectiva, en su existencia atemporal, Dios ya expresa su rechazo, su molestia con todo lo que sea pecaminoso y malo. Pero no es que esté pasando de la potencia al acto. Ya en su acto puro, de forma simultánea, Dios está disponiendo todo eso. Así que no hay un problema con la inmutabilidad. Pregunta 55. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Bueno, yo lo pondría principalmente entre los niveles. El animal tendría un alma sensitiva y el ser humano tendría un alma espiritual. El alma espiritual sería un alma con la cualidad de intelecto y voluntad, a imagen y semejanza de Dios. Recuérdese cómo en el Génesis se nos dice que el alma del hombre y del primer Adán viene del soplo de Dios. Eso es el espíritu, pues. Eso es ya lo que le da la cualidad espiritual, un principio de vida trascendente. 56. ¿Cómo se transmite el alma entre los seres humanos? Respuesta: no se transmite. Los seres humanos se transmiten el cuerpo por la generación, pero no se transmiten el alma. El alma de cada ser humano es creada directamente por Dios. Pregunta 57. Siendo que el ADN determina muchos rasgos físicos y psíquicos de la persona, ¿Dios interviene en el libre albedrío de los padres de cada persona para que se dé su concepción con las características requeridas? A ver, Dios no es que necesite manipular o cambiar el libre albedrío de los padres, sino que Dios en su providencia puede disponer el conjunto de eventos y circunstancias y lugar de las personas para que se dé que eventualmente los padres de ciertas personas se conozcan. Por ejemplo, no sé, los padres de Juan el Bautista, que hasta muy ancianos no podían tener hijos y eran personas muy santas, muy fieles a Dios, y eventualmente Dios les concedió ese milagro. Dios en su providencia podía disponer que justo esas dos personas se conocieran en determinadas circunstancias, que esas dos personas vivieran en torno al siglo I y que estuvieran emparentados con Jesús, porque Juan el Bautista era primo de Jesús, y pues ya está. Es decir, Dios en su providencia puede organizar los libres albedríos sin necesidad de manipularlos, sin necesidad de determinarlos. Pregunta 58. ¿Cómo justificar el paso de la mera creencia en un Dios hacia la manifestación del mismo en una religión? Como ya expliqué, creo que la forma más legítima es dar argumentos para el teísmo filosófico en general, tal como realizo en mi libro Dios existe, y una vez establecido eso, pasar a decir que se pueden dar argumentos para mostrar que este Dios se ha manifestado en la persona de Jesucristo, de lo cual yo desarrollo 4 vías de demostración en mi libro ¿Cuál es la religión verdadera? Pueden encontrar también videos míos en mi canal de YouTube al respecto, por ejemplo mi debate contra el presidente de la Asociación Islámica de Sufismo en el Perú, que encuentran en YouTube con el título Cristianismo versus Islam, ¿cuál es la religión verdadera? Pregunta 59. ¿Cómo juzgaría Dios a un musulmán devoto cuya idea de verdad es que hace el bien al inmolarse matando infieles, es decir, cristianos, siendo que desde niño se le inculcó tal creencia? El que desde niño se lo haya configurado así, ciertamente es un atenuante en su culpabilidad moral, pero no le elimina para nada. Ojo, o sea, la culpabilidad moral sigue, puede haber un cierto atenuante a lo más, pero hay un agravante fuerte que es el siguiente, que como dije, Dios ha inscrito en el corazón de todos los seres humanos la ley moral. Cristianos, ateos y obviamente también en los musulmanes.
Y parte de la ley moral inscrita en el corazón es que no se puede tratar con esa crueldad. Que no se puede asesinar así. ¿Cómo es que estamos viendo en Medio Oriente en que cristianos son perseguidos por musulmanes? Eso no es que simplemente sea una materia de creencia religiosa. Es que la ley moral inscrita en el corazón de todo hombre es contravenida por ese tipo de acciones. Así que quienes hagan eso, esos musulmanes, por más devotos que sean, por más que lo hagan por su devoción, están contradiciendo lo que Dios mismo ha puesto en ellos. Y que allí está. Desde niños lo tienen como todo ser humano. Sigamos. Pregunta 60. ¿Cómo definirías ser y persona en la doctrina de la Trinidad? Ser es aquello por lo cual una cosa tiene existencia, siendo lo que es y no otra cosa. Así, en el caso de Dios, la esencia de Dios corresponde a todo aquello que Dios hace que sea lo que es y no otra cosa. De este modo Dios es subsistente y no contingente. De este modo Dios es espiritual y no material, etc. En cuanto a persona, la persona se entiende en el contexto de la doctrina trinitaria como identidades conscientes con capacidad relacional. Así, el Padre tiene una relación eterna con el Hijo una relación eterna con el Padre, y ese vínculo de amor también consciente es ahí el Espíritu Santo. Y son identidades, o sea, los podemos identificar. 61. ¿Es injusto el Padre por enviar a morir a su Hijo, inocente, por el mundo, culpable? A ver, si el Padre hubiera decretado que el Hijo inocente vaya y muera simplemente, sí, podríamos entender una injusticia. Pero es que esto no es así. Es que la voluntad de la persona divina, el Hijo, también está en consonancia con el Padre en morir por nosotros. Recordarán que en el Evangelio según San Juan, Jesucristo dice: nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Jesús no dice simplemente: bueno, es que mi padre me mandó a morir y yo soy inocente, pero ¿qué voy a hacer? Mi papá me mandó a morir, no tengo otra opción. No. Jesús, en términos de su voluntad divina, ¿no?, elige también dar su vida por nosotros. Entonces no es un acto de injusticia, sino un acto de misericordia en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo confluyen en este plan. No es algo que se le esté imponiendo injustamente a la persona del Hijo. Ciertamente, en su naturaleza humana, Cristo tiene su momento de debilidad, ¿no?, en el huerto de Getsemaní. Pero al final, desde esa misma persona de Cristo, con su naturaleza humana y su naturaleza divina, se somete a la voluntad del Padre. Y se somete voluntariamente. O sea, la voluntad del Cristo al final es decir que va a ser la voluntad del Padre. Y uno dirá: oye, pero Cristo en la cruz sufrió mucho. Sí, sufrió mucho. Y lo hizo por amor. Y lo hizo voluntariamente. Pero también Cristo fue elevado a la máxima gloria. Esa naturaleza humana de Cristo, angustiada hasta la muerte en el huerto de Getsemaní, es también la naturaleza humana que ha sido elevado al cielo y a la máxima gloria. Así que acá tampoco hay ninguna injusticia. Cristo pasó ciertamente por el cáliz, por la crucifixión, pero también ha pasado por y ahí vive en la resurrección y la gloria con todo y su naturaleza humana. No hay injusticia allí. Lo que hay es misericordia. Pregunta 62. ¿Por qué los evangelios narran cosas que Jesús dijo al Padre a solas si no había nadie para presenciarlo? Esta cuestión ya la he respondido en mi página web www.danteaurbina.com. Busquen el artículo ¿Son los evangelios un mito? Respuestas sobre supuestos agregados teológicos en los relatos sobre Jesús. Me formulan un conjunto de preguntas. La pregunta 3 es básicamente esta, y ahí lo respondo. Por resumirles los puntos centrales, a ver, el argumento de la resurrección, desde la perspectiva de los hechos mínimos, como lo maneja Gary Habermas o Michel Licona, se puede armar sin necesidad de apelar a aquellos pasajes en que Jesús está hablando a solas con el Padre y que se han reportado en los evangelios, ¿ok? El argumento de la resurrección se puede construir sin esos versículos. Listo. Pero si podemos mostrar racionalmente, con hechos mínimos, que Jesús resucitó, ahora, si Jesús resucitado se reúne con sus apóstoles, ¿qué sería lo más razonable que les explique con más detalle? Su crucifixión, que les explique todo el proceso humano y espiritual que pasó antes, durante y después de la crucifixión. Así que Jesús ahí podría haber transmitido a los apóstoles su momento de oración en angustia.
Esto no es petición de principio, ojo, porque el argumento de la resurrección, como dije, se puede demostrar sin apelar a ese tipo de pasajes en que Jesús está hablando a solas. Y una vez que se demuestre el argumento de la resurrección, se puede explicar naturalmente lo otro. A menos que alguien esté cerrado desde una perspectiva escéptica o naturalista. Pero ese ya no es un problema histórico, sino un problema de prejuicio filosófico de la persona. Sigamos. Pregunta 63. ¿Dios ama al diablo? Esta cuestión ha traído bastante controversia, en tanto efectivamente se ha mostrado una cita genuina de William Lane Craig, en donde este famoso teólogo y apologista cristiano dice: no tengo ningún problema en afirmar que Dios ama al diablo. Entonces ese es un extremo, diría, el de Craig. Otro extremo es que se ha dicho: no, Dios absolutamente odia al diablo. Normalmente las personas que han dicho eso son los que están en la misma línea de decir que Dios odia al pecador. Desde la postura tomista se puede dar, creo, una respuesta bastante razonable y equilibrada sin caer en los extremos. Porque, ojo, también está la idea de que Dios por esencia es amor, y como todo ser actúa conforme a su naturaleza, y esta es de hecho la argumentación que se daba en línea con Craig, pues debería actuar desde el amor. Y ahí teníamos un problema, porque sería como que respecto al diablo habría un limitante para la actuación de Dios como ser de amor. No, Dios todo lo que hace, lo hace desde su esencia conforme al amor. Pero aquí hay que entender lo siguiente: Dios ama todo lo que es. Pero el pecado, o la deformación de la naturaleza por el pecado, no es algo que sea en sí mismo, no tiene un ser propio, sino que es una ausencia de ser o deformación de ser. Entendido esto, ¿qué es un demonio? Un demonio es un ente angelical cuya naturaleza ha sido corrompida por su opción pecaminosa de rechazar a Dios. Entonces, Dios no ama aquello que no es en el ser. Y en tanto en Satanás, en el demonio, había una corrupción de su naturaleza angelical, pues Dios no ama nada de esa corrupción. Del mismo modo en que Dios no ama el pecado en ningún pecador. Lo que ama es la naturaleza humana de la persona que Dios ha creado, pero no ama el pecado mismo. En el caso de los demonios, la cuestión es más fuerte todavía, porque hay una corrupción, pues, extrema de su naturaleza, que se transforma, cambia esa naturaleza, pero como mínimo se mantiene en el ser. Entonces, en lo más mínimo, vemos que Dios mantiene a Satanás en el ser, y al mantenerlo en el ser, en un algo mínimo, lo está sosteniendo como Dios de amor. Sin aprobar, ojo, repito, la deformación extrema de su naturaleza angelical. Sin aprobar su pecado. Que Dios eso no lo aprueba nunca. Entonces, lo que se diría de esta perspectiva es que el amor que podría decirse que Dios tendría al demonio sería el absolutamente más mínimo de simplemente el sostenerlo en lo mínimo en el ser. Y nada más que eso. Lo cual sería incluso más bajo que el amor a una piedra. Ojo, porque acá la postura no es que Dios ama por igual a todo. Dios tiene distintos grados en su amor. No porque Él tenga variación, sino porque las cosas respecto de las cuales su amor se proyecta tienen grados de variación. Y lo que está en lo más mínimo de la escala ontológica, en términos de la ontología del ser y el bien, como lo entiende Santo Tomás, sería el demonio. Incluso por debajo de una piedra. ¿Ok? Entonces creo que esa es una postura matizada que no cae en ninguno de los dos extremos y permite conservar una teología razonable. 64. ¿Por qué Jesús se encontraba con poseídos con montones y hoy en día la iglesia dice que la posesión es algo raro que se dé? A ver, entendamos lo siguiente. El demonio es un ser inteligente, piensa. Tiene que tener estrategia. ¿Qué pasaría si hoy en día el demonio a cada rato se manifestase en modo visible en posesiones? Pues que estaría destruyendo su propio trabajo. Uno de los grandes éxitos del demonio ha sido lograr creer que él no existe. En el siglo I, donde vivió Jesús, la gente creía en la existencia del demonio. Hoy en día, la mayor parte de la gente niega la existencia del demonio. Muchos dicen que es solo una figura literaria, o que no existe, como así tampoco no existe Dios, dicen. Y que no existe nada espiritual y que esas son tonterías de abuelitas. Entonces, en un mundo en que el demonio ha logrado que seamos materialistas,
que no creamos en una realidad espiritual, el que Él se manifieste con posesiones sería contraproducente. De hecho, varios de ustedes deben conocer la película El exorcismo de Emily Rose. Esa película se basa en hechos reales, por supuesto adaptados para los objetivos cinematográficos. Y cuando en sociedades materialistas se han dado estos casos de posesiones serios, pues mucha gente de lo que eran escépticos han comenzado a creer. Y han comenzado a acercarse a la iglesia, irse a confesar, e ir más a misa y tratar de arreglar su vida. Entonces el demonio terminó generando un efecto contraproducente. Como decía el apologista cristiano C.S. Lewis, al demonio le gusta dos tipos de personas. Los brujos, que estén obsesionados con las cosas demoníacas, y los materialistas, que estén obsesionados con simplemente este mundo y dicen que el demonio no existe. En este mundo materialista, al demonio no le convendría manifestarse mucho. Ese es el punto. Sigamos. 65. ¿En qué parte de la apologética agruparía los argumentos en contra del aborto y la ideología de género? En la que podríamos llamar apologética cultural. 66. ¿Hay en la doctrina católica verdades de fe que no puedan cambiar aparte de los dogmas declarados? Bueno, diría que las verdades de magisterio ordinario universal. El magisterio solemne de la iglesia es aquel donde la formulación de dogmas sale de explícitamente declararlo en un concilio ecuménico o por una declaración ex cátedra de algún papa. Pero hay creencias que se han mantenido durante toda la tradición de la iglesia de forma universal sin que hayan sido declaradas de forma solemne. Por ejemplo, los padres de la iglesia son prácticamente unánimes en mantener la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Ellos consideraban que Jesús estaba verdaderamente en las formas del pan y el vino. Ahora, ningún concilio durante varios siglos había dicho eso de forma solemne. No lo habían declarado como dogma solemne. Ningún papa había salido ex cátedra a declararlo así. Pero los padres de la iglesia lo creían de forma unánime. Entonces eso es parte del magisterio ordinario universal que se entiende en la teología católica, que también es infalible y vinculante. 67. ¿Puede el magisterio renunciar como ideal a la tesis católica de unidad religiosa para las sociedades cristianas? No. El magisterio puede plantear recomendaciones, como se hace en el documento Dignitatis Humanae, sobre cómo abordar la cuestión de la libertad religiosa en sociedades plurales. Pero de todas maneras, el ideal que siempre se debe tener es que todos crean en la religión verdadera. Y desde la perspectiva del magisterio sería que todos sean católicos fieles. Esto conforme a la Escritura, por supuesto desde un entendimiento católico. 1 Timoteo 2 del 3 al 4 dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Ahora bien, el mismo documento de Dignitatis Humanae dice que la religión verdadera en plenitud subsiste en la Iglesia Católica. Entonces, desde esa perspectiva, en línea con el pasaje bíblico, lo que debemos esperar como ideal, aun cuando en la práctica lo veamos difícil, como ideal es que todos sean católicos. 68. ¿Es válido decir que la enseñanza de los primeros padres y santos de la Iglesia queda descartada para estos tiempos por ser demasiado conservadora y arcaica? Si se va a entrar a la lógica de descartar algo por ser conservador y arcaico porque estuvo muy atrás, les voy a decir que hay alguien más antiguo que los padres de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo. Así que si vamos a descartar a los padres de la iglesia porque eran del siglo III o del siglo II y ya está muy anticuado, bueno, Jesús era del siglo I. Así que con esa lógica también que se lo descarte a él. Absurdo. Absurdo que haya creyentes que puedan decir eso. Asimismo, que los padres de la iglesia son muy conservadores. Vamos, el que era bien conservador era Jesús. A Jesús a veces lo quieren plantear como una especie de hippie buena onda, ¿no? Que te perdonaba todos tus pecados, así. No, Jesús perdona pecados del que se arrepiente y quiere cambiar. Y Jesús era muy estricto con la ley moral. Jesús decía: quien vea a una mujer de forma impura, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, si hablamos de conservador, pues Jesús pedía la pureza hasta del propio pensamiento y la mirada. Si Jesús era así de conservador, ya acudir a que los padres de la iglesia eran conservadores, vamos, no viene el caso, simplemente están en línea con Jesús. 69. ¿Qué opina del conflicto interno entre tradicionalistas y modernistas en la iglesia? Y cómo evitar
el error y la confusión a este respecto. Me parece que el problema central está en el entendimiento de la tradición. Los modernistas ven la tradición como algo que se puede cambiar de forma radical, como si nada, en su esencia. Eso es el problema de los modernistas. En el caso de los tradicionalistas me parece que a veces se aferran demasiado a formas particulares de la tradición, que no es lo mismo que su esencia, que a veces se pueden aferrar demasiado a accidentes y estar dejando de lado el tema de la sustancia, que terminan viendo a la tradición más como una estatua. Me explico. La iglesia es cuerpo de Cristo. ¿Y un cuerpo acaso es un ente inerte? ¿Un cuerpo es una estatua? No. Un cuerpo es un ente vivo, que se desarrolla, que crece, mantiene un mismo código genético. Y la iglesia debe mantener una misma doctrina e identidad a lo largo de todos los siglos. Claro que sí. Pero un cuerpo es, como digo, un organismo vivo. De este modo, la tradición de la iglesia creo que se entiende mejor con la frase de Chesterton. La tradición es la transmisión del fuego y no la adoración de las cenizas. Creo que a veces ciertos tradicionalistas se pueden quedar demasiado fijándose en cenizas y no en transmitir el fuego. Ahora, en el caso de los modernistas, caen en el error de que en lugar de transmitir el fuego de la tradición, no, transmiten agua, o sea, transmiten otra cosa. Vienen a cambiar la doctrina y eso es grave, y no debe permitirse. El centro de debate entre tradicionalistas y modernistas está en torno al Concilio Vaticano II. Se me pregunta sobre una postura equilibrada para no caer en excesos. Bueno, he escrito un artículo al respecto. Así que al que no quiera caer en los excesos de modernistas o de tradicionalistas, como comúnmente se entienden los tradicionalistas, digo en un sentido más extremo, ¿no? Le refiero a mi artículo publicado en Infocatólica, con el título La letra de los concilios está protegida por el Espíritu Santo, sobre Vaticano II, el Vaticano II, Dignitatis Humanae y Nostra Aetate. Pregunta 70. ¿Cuál es la principal diferencia entre las liturgias eucarísticas Vetus Ordo y Novus Ordo? ¿Y cuál es tu posición al respecto? Creo que la principal diferencia es... Mucha gente se fija en el idioma, que una es en latín y la otra en las lenguas de cada pueblo. No, creo que la diferencia sustancial es en la posición respecto al Santísimo Sacramento. Para nosotros los católicos la misa es la máxima instancia de adoración porque ahí está la hostia consagrada, Jesucristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, en la misa Vetus Ordo, en el rito tradicional, pues el sacerdote ministra de espaldas al pueblo, se dice. De espaldas al pueblo, o sea, el sacerdote está al frente y la gente está detrás. En cambio, en el Novus Ordo, el sacerdote ministra de cara al pueblo, mirando a los feligreses. La misa Novus Ordo es la más común. Pero eso es darle prioridad al pueblo. Y la prioridad en la adoración es Dios, es Jesucristo. Así que me parece errado decir de espaldas al pueblo, no. La misa Vetus Ordo es el sacerdote de cara a Dios. El sacerdote de cara a Jesucristo Eucaristía y detrás el pueblo también con el rostro hacia Jesucristo Eucaristía. Y más bien me encuentro con que en el Novus Ordo le está dando la espalda muchas veces a la Eucaristía porque el sagrario a veces se suele poner detrás del sacerdote. O peor, o no sé si peor o bueno, pero a veces también se pone al costado el sagrario. Y hay ocasiones en que lo ponen hasta en un pequeño edificio separado del cuarto principal en que se está dando la misa. Me parece terrible. Ya de que lo pongan en un edificio separado. Me parece inadecuado que se ponga al costado el sagrario o que el sacerdote le dé la espalda. Pero si bien me parece inadecuado, no digo que sea inválido. No voy a caer en el extremo de determinados tradicionalistas, ya de línea sedevacantista, etc., de decir que las misas Novus Ordo son inválidas. Me parece que la Vetus Ordo es mejor y más digna, una forma más digna de celebrar. Pero la Novus Ordo es una misa ciertamente válida y también puede celebrarse con dignidad. Yo he ido a misas tradicionales, pero la mayor parte del tiempo asisto los domingos a misa Novus Ordo. En concreto, voy a hacer un cherry aquí porque me parece muy bien cómo lo hacen, asisto a la parroquia San Leopoldo Mandic, en el distrito de San Borja. Y los sacerdotes hacen un rito Novus Ordo con mucho respeto.
El cuidado y amor que yo veo con el que tocan la Eucaristía, dando la comunión en la boca luego, es extremo. Veo que hacen muy bien la misa Novus Ordo y me siento contento de poder asistir a una misa allí. Son muy buenos sacerdotes. Sigamos. 71. ¿Crees que las universidades católicas se han secularizado y que en ellas se enseñan cosas contrarias a la fe católica? Sí. Lamentablemente en muchas universidades llamadas católicas o incluso pontificias se dicen cosas contrarias a la fe católica. Por lo tanto, un católico debe estar bien informado de las fuentes oficiales de magisterio, fundamentalmente el catecismo, documentos de concilio, o teólogos de buena doctrina como son los santos canonizados, y no fiarse necesariamente de lo que diga tal o cual profesor particular en una de las universidades católicas. Luego, 72. ¿Crees que algún día se unan los católicos y ortodoxos? No lo sé, espero que sí. Mi expectativa sobre todo se proyecta al año 2054, si Dios quiere que lleguemos ahí. ¿Por qué? Porque el cisma entre católicos y ortodoxos, el cisma de Oriente, se dio en el año 1054. Si se llega al año 2054 sin que los católicos y ortodoxos nos hayamos unido, pues habrán pasado 1000 años de ruptura en la iglesia. Y eso no debería suceder. Así que yo creo que el año 2054 debe ser la oportunidad perfecta para la reconciliación. Hay puntos teológicos de divergencia, pero vamos, se están puliendo y está habiendo acercamientos. Pregunta 73. ¿Pueden unificarse el catolicismo y el protestantismo o están destinados a contraponerse? Sería bonito decir que pueden unificarse, pero para que se unifiquen, el protestantismo tendría que dejar de ser protestantismo o el catolicismo tendría que dejar de ser catolicismo. Es que si 1 más 1 es 2, no puede ser 3 o 4. Por ejemplo, una creencia esencial del catolicismo es la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Eso lo aceptaba hasta Martín Lutero y las iglesias luteranas. Pero hoy en día la gran mayoría de denominaciones protestantes lo rechaza. Si se quisiese una unificación, ¿qué se va a hacer? O los católicos renunciamos a nuestra creencia en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que es una creencia irrenunciable para los católicos, o los protestantes renuncian a su rechazo a la misma. Ojo, y ahí he puesto solo un ejemplo, pero tenemos que agregar los temas del purgatorio, la tradición, el magisterio, la Virgen María, la veneración a los santos, etcétera, etcétera. Y no es que se vayan a conciliar. Si va a haber una unidad, uno de los dos tiene que ceder. Obviamente, ya saben para qué lado creo que tiene que ser el ceder, ¿no? Creo que tiene que ser, pues dando la razón al catolicismo, pero no me voy a explayar en explicar las razones, ni en justificar el sentido de ello, porque me extendería. Hay un libro entero que he de escribir sobre el tema. Pregunta 74. ¿Cuál consideras que es el mayor error del protestantismo? Considero que la ausencia de magisterio. Creo que es algo sobre lo que sinceramente se debería reflexionar. Miren, el protestantismo no es un corpus unitario, es todo un conjunto de denominaciones. Todos los amigos protestantes, porque los considero mis hermanos, mis amigos, y quienes son amigos míos protestantes saben que los trato con genuina amistad. Pero de entre ellos lo que me encuentro es que en sus distintas denominaciones tienen creencias distintas, doctrinas distintas. Ahora bien, ellos dicen, uno, que todos ellos creen en la Biblia y solo en la Biblia, y que la Biblia se interpreta a sí misma. Y luego, entre cada denominación sacan interpretaciones distintas y teológicamente contradictorias entre sí. Es un problema sobre el que hay que reflexionar. No solo yo como católico me preocupo sobre la división doctrinal en el protestantismo. Protestantes sinceros y serios se preocupan también sobre este problema. Así que invito a la reflexión. ¿Cuál será la causa epistemológica de esa división? Bueno, sigo. 75. ¿Consideras que podría servir a Dios por medio del protestantismo? Aquí hay que hacer una precisión. Si hablamos de un caso hipotético en que se viera las distintas perspectivas, lugares donde yo podría servir a Dios,
sí, podría servir a Dios en algo en el protestantismo. Pero de esa perspectiva también he de decir que yo podría servir a Dios siendo un musulmán también. Como mínimo, podría ayudar filosóficamente a ayudar a construir argumentos para la existencia de Dios. Podría aconsejar a personas que no vivan de forma disoluta, etc. Tendría creencias musulmanas erróneas, ciertamente, pero en algunos puntos podría ayudar en construir un mundo mejor conforme a Dios. Ya dije, claro, que no en todo, pero, por ejemplo, el argumento cosmológico Kalam lo diseñaron filósofos musulmanes y nos ayuda a nosotros los cristianos y ayuda a William Lane Craig a hacer trabajo para Dios. Ciertamente podría servir más a Dios siendo protestante que siendo musulmán. Siendo musulmán lo serviría en cosas extremadamente mínimas. Como dije, lo serviría en poco más que argumentos para la existencia a nivel filosófico y ya. Como protestante lo serviría en más cosas. Pero como católico, considero que lo sirve mucho más. Porque entendiendo que la Iglesia Católica sea la Iglesia de Cristo, pues la forma más plena de servirlo es allí. Entonces, ¿podría tener un servicio dentro del protestantismo? Sí, pero limitado. Y si yo siendo católico y sirviendo a Dios en la fe católica y en la que sé, entiendo, creo que es su iglesia, después pasase a servirlo de modo menos perfecto, eso, desde mi perspectiva como católico, me sería contado como pecado. Sería una caída, una imperfección. No digo que el protestantismo sea el error absoluto, no, tiene muchas cosas positivas, como la propia doctrina católica en el catecismo reconoce. Pero no es la plenitud. Y lo que quiere Dios es que los hombres lleguen al pleno conocimiento de la verdad, no solo una parte. Yo quiero anunciar la verdad completa, no una parte de verdad con otra parte de error. Además, miren, me dicen servir a Dios en el protestantismo, ya, pero ¿cuál protestantismo? Suponte que yo dejo de ser católico y me hago calvinista. Pues algunos hermanos pentecostales, amigos pentecostales míos, podrían pensar que yo, siendo calvinista, en lugar de estar sirviendo a Dios, estoy yendo en contra del verdadero evangelio. Entonces acá se da un caso muy irónico. Y ahora, supongan que yo me convierto en un neopentecostal. Dejo el catolicismo y me hago un neopentecostal. Bueno, compañeros míos bautistas o calvinistas podrían decir, uy, este Dante, de verdad que como católico ayudaba más. Entonces, ojo, el hecho de que el protestantismo no sea un corpus unificado lleva a que decir servir a Dios en el protestantismo no sea una pregunta concreta. ¿En cuál de los protestantismos? A alguno que yo sea calvinista podría no gustarle nada. Así que la pregunta necesita especificación. Vamos avanzando. 76. Si llego a la conclusión de que cierta denominación tiene una teología correcta, pero no está disponible en mi localidad, ¿crees que debería convertirme a otra aunque no crea que lo que enseñan es verdad? ¿O por mi propia cuenta debería intentar llevar un servicio de oración? Te daré mi respuesta. Mi respuesta sincera y personal es que sí debes tener, cerca de tu localidad al menos, aquella denominación que es la correcta, aquella iglesia que es la verdadera. Mira, Jesucristo, cuando asciende a los cielos en Mateo 28, ¿qué manda? Vayan a todas las gentes, vayan a todas las naciones. Por lo tanto, como ya han pasado 20 siglos desde que Jesús dijo eso, lo que se esperaría es que la verdadera iglesia de Cristo sea una iglesia que haya llegado a todo el mundo. Que sea universal. Que sea, ¿cómo es esta palabrita griega? Católica. Que significa universal. Que haya llegado a todo. Todos los continentes. Iglesias que estén muy particularizadas. Que solo vengan del siglo XVI en adelante o del siglo XIX en adelante. O que estén muy concentradas solo en Estados Unidos o Europa. Pues no parecen estar en línea con la idea de Jesús de vayan a todas las naciones. Así que si la denominación que tú consideras que es la verdadera no está disponible en tu localidad, probablemente no sea la verdadera, pues. Esta ya es una reflexión que se hacía en el siglo IV. Cómo la iglesia verdadera estaba en todas partes del Imperio Romano conocido, del mundo conocido, y cómo las herejías estaban solo en ciertas localidades. Sé que la respuesta es dura, pero bueno, así soy yo. Ustedes me pidieron a mí que responda, ¿no? No a otro. 77. ¿Cómo defenderías las doctrinas católicas más conflictivas para otras personas? Por ejemplo, la doctrina de la infalibilidad papal. Ojo, acá quien me pregunta no me dice que la defienda, sino que explique cómo la defendería.
Así que no voy a entrar a defender la doctrina de la infalibilidad papal. Simplemente explicar la metodología. La metodología es que primero hay que precisar qué es lo que la doctrina católica sí dice. Muchas veces en el lado protestante y lamentablemente hasta en el lado católico se tiene una concepción incorrecta sobre lo que la doctrina católica sí afirma. Por ejemplo, la doctrina de la infalibilidad papal no afirma que el Papa sea infalible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La doctrina de la infalibilidad papal no afirma que el Papa no pueda pecar. La doctrina de la infalibilidad papal no afirma que el Papa sea infalible en cuestiones de economía, de política, de derecho o de tecnología. La doctrina de la infalibilidad papal no afirma que el Papa sea infalible cuando da entrevistas en un avión. Entonces, ese es el primer paso, aclarar lo que la doctrina verdaderamente dice y explicar lo que la doctrina no dice. Luego de eso, hay que pasar a dar los fundamentos bíblicos. Pero si para explicar esa doctrina se requiere fundamentar doctrinas anteriores, yo sugiero mucho a los apologistas católicos primero discutir las doctrinas anteriores. Por ejemplo, ¿de qué me sirve a un protestante argumentarle la doctrina de la infalibilidad papal si él ni siquiera cree en el ministerio petrino del Papa? Entonces, a un protestante primero debería argumentarle la primacía de Pedro y la sucesión apostólica de esta primacía en la persona del Papa y ya después discutir si es infalible o no. Entonces, esas serían mis sugerencias sobre cómo abordar esas doctrinas. Pregunta 78. ¿Podrías listar 3 textos bíblicos en apoyo de la virginidad perpetua de María? Sí, ciertamente. Los más comunes que se usan son Lucas 2, del 41 al 51, donde es el pasaje en que Jesús, de niño, como a los 12 años, se pierde en el templo y van José y María a buscarlo. Siendo muy probable que se hubiesen mencionado a hermanos en ese contexto, ya habían pasado 12 años, no se menciona nada al respecto. Luego está Juan 19 del 26 al 27, en que Jesús dice, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. ¿No? Se la entrega al apóstol Juan. Si Jesucristo hubiese tenido hermanos biológicos, de acuerdo a la ley judía, a ellos les correspondía cuidar a María, que ya se quedaba sin nadie, porque José al parecer ya habría muerto, dado que no se lo vuelve a mencionar, y Jesús pues iba a morir en ese momento, y María se iba a quedar sola, y la situación de una mujer judía viuda era una situación muy complicada, los hijos tenían la obligación de cuidar de ella. Luego, Ezequiel 44 del 1 al 2. Básicamente se habla sobre la puerta oriental del templo y se dice, y esta puerta quedará sellada y no pasará hombre por ella. Comúnmente se hace una vinculación en términos de que pues María sería como el templo de la nueva alianza y por lo tanto no habría contexto para un contacto carnal entre José y María. ¿Ya? Esto es una explicación muy rápida. Los argumentos apologéticos al respecto y la solución a las objeciones que los hermanos de Jesús y no sé cuántos es mucho más detallado. Acá estoy resolviendo una pregunta rápido, nada más. 79. ¿Cuáles son los argumentos teológicos o simplemente lógicos para la práctica católica de rezarle a los santos? Vamos a dar un argumento lógico, simplemente. A ver, quien me pregunta esto probablemente sea protestante. Alguna vez podría haber dicho al pastor de su congregación, pastor, por favor, ore por mí. ¿Qué está pidiendo? Le está pidiendo al pastor que interceda ante Dios. Ciertamente uno puede orar solo ante Dios, pero también podemos pedir la intercesión de otros. Ahora bien, ¿cómo se seguiría el argumento lógico? Si los santos, las personas muertas en santidad, están espiritualmente vivos ante Dios, podrían también interceder por nosotros. Entonces nosotros podríamos pedir su intercesión. Así como uno pide la intercesión del pastor, porque está vivo en esta tierra, bueno, si alguien está también ciertamente vivo en el cielo, podríamos pedir su intercesión. Es un argumento lógico. Ahora bien, se pueden dar varios fundamentos bíblicos de la idea de que las personas muertas en santidad están ante Dios de forma consciente y con capacidad de conocer las cosas del mundo. No me voy a explayar aquí desarrollando esos argumentos bíblicos, pero al menos ya di la estructura. 80. ¿Hay documentos que indiquen que Pedro y Pablo y los discípulos agregaron pan y o vino a las celebraciones después de la crucifixión? Claro que sí. El documento lo tenemos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, versículo 27, donde dice:
cualquiera que comiere del pan o bebiere de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí lo tienen. 81. ¿Cómo, cuándo y dónde se hizo la Biblia católica por primera vez? Este problema del canon es un problema larguísimo, no lo voy a desarrollar aquí. Simplemente diré que la primera formulación completa del canon de Antiguo y Nuevo Testamento, con el Nuevo Testamento, tal como lo tenemos hoy en día con 27 libros, lo encontramos en concilios católicos de finales del siglo IV. El concilio de Roma, Hipona y Cartago. ¿Ok? Ciertamente existe una carta de Atanasio donde lista los libros del Nuevo Testamento, pero en el caso de los libros del Antiguo Testamento que también menciona Atanasio, no coincide con las Biblias actuales que tenemos. Ojo, no coincide ni con las Biblias católicas ni tampoco con las Biblias protestantes, ¿ah? Ojo. No vayan a querer jalar a Atanasio para su lado. Veamos, pregunta 82. ¿Cómo se mide el tiempo que pasan las almas en el purgatorio? Santo Tomás de Aquino hace una distinción entre el tiempo y el evo. El tiempo se refiere a la duración del movimiento en las cosas físicas. El evo se refiere a algo así como un tiempo espiritual, ¿no? De tal modo que la dimensión de tiempo estaría restringida al plano físico y para el plano espiritual sería el evo. Entonces podríamos decir que en el purgatorio lo que transcurre es el evo. Y no tiene las mismas medidas de tiempo a las que estamos acostumbrados, pues es de otra naturaleza. Dicho esto, refiero a algo que menciona San Alfonso María de Ligorio en uno de sus libros. Él cuenta de una persona a la que se le dio la opción de purgar por sus pecados en esta vida con una enfermedad que le causaba mucho dolor durante unos cuantos años que pase, o a cambio pasar unos 3 días en el purgatorio. Este hombre eligió pasar 3 días en el purgatorio y según lo que refiere San Alfonso María Ligorio, luego este hombre pues se comunicó reportando que quejándose, diciendo: ¿por qué se me ha pedido estar tanto tiempo? Hace rato ya que pasaron estos 3 días. Y entonces se le respondió: ni siquiera has pasado la mitad del primer día. Entonces, de acuerdo a estas, digamos, ilustraciones que nos dan los santos, se ve que la naturaleza de percepción del tiempo, si podemos hablar en esos términos, del purgatorio, es bastante distinta. No tenemos dimensiones para medir eso. Pregunta 83. ¿Qué libros escritos por doctores de la Iglesia, fuera de San Agustín y Santo Tomás, recomendarías? 1. Tratado de la verdadera devoción de San Luis María de Montfort. El libro que más influyó en mi proceso de conversión espiritual. 2. Las Glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio. Libro que me ha ayudado mucho en mi vida espiritual en los últimos meses. 3. El diálogo de Santa Catalina de Siena. Una mujer extraordinaria. De hecho, ahora estoy viendo una película sobre su vida. Y bueno, ahí están respondidas las preguntas de la sección de Filosofía y Teología. La siguiente sección es la de coronavirus, que por la cuestión de la actualidad pues me han mandado muchas preguntas sobre ese tema. Nos vemos allí.